Bienvenidos a Conscientemente. ¿Se han preguntado realmente todo lo que está detrás de una decisión política? ¿Somos conscientes de por qué tomamos la decisión así? ¿O cómo la tomamos? ¿Y por qué no fue de otra forma? ¿Por qué elegimos a las personas que elegimos? ¿O por qué seguimos a ciertas personas y no a otras? ¿O por qué seguimos y elegimos siempre aquí a la misma persona? ¿Soy yo realmente cuando estoy en una multitud? ¿Sé cuánto poder tengo sobre el otro? ¿O sé cuánto poder el otro tiene sobre mí? ¿Estoy consciente de la cantidad de influencia que tengo sobre los otros? ¿O la cantidad de influencia que la multitud tiene sobre mí para hacerme hacer cosas o no hacerlas? Todas estas preguntas hicieron que nazca este proyecto. Gracias a Eric Prado, Maribel Ordóñez, Camila Estrella, Kevin Arteaga, Martín Luna y yo, Juan Sebastián Ruales. La EPJ, o Escuela de Formación Política para Jóvenes. Fundada el 3 de junio del 2015 como una iniciativa de la Universidad San Francisco de Quito. Esta escuela está dirigida para jóvenes que comprenden las edades entre 13 a 18 años y que se encuentran cursando el colegio. La EPJ tiene como finalidad generar conciencia democrática en sus estudiantes y también proveerles de espacios de reflexión sobre temas políticos. La EPJ cuenta con profesores de alto prestigio de la Universidad San Francisco de Quito, los cuales dan temas políticos, sociales y económicos en sus clases. Quizás uno de sus mayores atractivos sean sus simulaciones. Cuentan con modelos ONU, UNASUR, Asamblea Nacional, entre otros. Todos estos espacios les permiten a los estudiantes conocer más sobre temas sociales y polémicos de la vida real. Para poder hacer nuestro trabajo de una forma conducida, decidimos que necesitábamos conocer a nuestro público objetivo, y por ende hicimos varias entrevistas con estudiantes de colegio, algunos que formaban parte de la EPJ y otros que no formaban parte de ningún programa de educación política. Cuando se les preguntó sobre sus actitudes hacia la política, reinaron los comentarios negativos. Ambos grupos señalaron que existía un cierto desamparo aprendido por causa de la corrupción, por causa de la idea de que en este país las cosas no pueden mejorar y por lo tanto no veían a la política como algo positivo. Cabe recalcar que sí hubo una leve diferencia en que el grupo del EPJ también mencionó ciertos comentarios positivos, como era la curiosidad o los incentivos para aprender. Sin embargo, también señalaron todos que en sus interacciones con la política, como podían ser los gobiernos estudiantiles, la mayoría de casos lo sentían como una futilidad. Cuando se les preguntó sobre qué fuentes utilizaban para informarse de política, el grupo que no era de la EPJ señaló redes sociales, periódicos y noticieros. Por otra parte, el grupo de la EPJ sí tenía fuentes de información más especializada y más diversa, como podían ser foros de discusión o periódicos independientes. Cuando se les preguntó sobre las actitudes que notaban en sus pares, todos señalaron que sus pares tenían mucha apatía hacia la política y que no les interesaba informarse por ella. Finalmente, les preguntamos sobre qué tipo de material ellos consideraban que sería bueno para aprender sobre política. Todos concluyeron que querían un taller que sea interactivo, que sea dinámico, que les invitara a aprender y que no sea sencillamente un profesor recitando una clase, sino que tengan un aprendizaje participativo. Hemos encontrado 3 problemáticas a tratar dentro de nuestro proyecto. La primera es la falta de herramientas interactivas para aprender sobre el poder, la masa y la conciencia política. Los estudiantes que entrevistamos expresaron que están interesados en participar en un taller que sea diferente a sus clases ordinarias y retóricas. Y aunque es verdad que existen varias fuentes de información, estas no sobrepasan a la clase magistral. Por esto, nosotros concluimos que son muy pocas las herramientas interactivas, creativas y diferentes para que los estudiantes aprendan sobre temas de interés político. La segunda problemática es la falta de espacios de reflexión para saciar la curiosidad y debatir sobre temas de interés político para los jóvenes que están cursando su educación secundaria. En las entrevistas pudimos encontrar que varios de los participantes tienen sentimientos positivos al respecto de la política. En su mayoría es el sentimiento de curiosidad. Y aunque reciben mucha información al respecto de esto, no se les da espacios en donde ellos puedan debatir, cuestionar o reflexionar al respecto de los temas aprendidos. Nuestra última problemática es la escasa conciencia política de los jóvenes y la dificultad de asimilar conceptos abstractos que se les enseña. Los participantes de la entrevista señalaron que por parte de sus pares existe un nulo o poco interés por la política y que no son conscientes de la importancia de su actuar político.
Nosotros consideramos que esta escasa conciencia política radica en la dificultad de asimilar la información que se les da de manera práctica. Y así es como llegamos a nuestra propuesta, los talleres Conscientemente, que son un grupo de talleres que tratan temas relevantes de política, tales como liderazgo, masa, desindividuación, estrategias políticas para crear conciencia política propuestas por Zimbardo, así como principios pilares en la construcción de la conciencia política, como es la libertad y la responsabilidad. Estos talleres basan su estructura en el ciclo de golf, combinando una experiencia, la creatividad y el conocimiento. Los talleres fueron diseñados para jóvenes de la EPJ, esperando aportar a su interés sobre política y a la construcción de una mayor conciencia política. Ahora daremos un ejemplo concreto de cómo funciona el programa Conscientemente. Nuestro taller número 2 aborda el tema de la masa, que son las actitudes y pensamientos de las personas cuando están conglomeradas. Primero empezamos con un icebreaker de individualidad. Les pedimos a los chicos que usen su creatividad para tomar un objeto cotidiano y fingir que era otra cosa y darle un nuevo uso. Por ejemplo, yo podría decir que esto no es un esfero, es un cepillo de dientes. Tenían que hacerlo de uno en uno muy rápido hasta quedarse sin ideas. Después, haciéndoles sentir libres e individuales, contrastamos este icebreaker con una experiencia para dar inicio al taller. Les pedimos que jueguen el juego de piensa igual. Nosotros les dábamos una palabra y ellos tenían que responder con la primera palabra que venga a su mente. El desafío era tratar de coincidir sin comunicarse entre ellos. Habiendo terminado, les pedimos que reflexionen cómo se sintieron tras haber tenido éxito obtenido. Después lo que hicimos fue empezar con la teoría. En este taller enseñamos 3 conceptos principales: la masa, el pensamiento grupal y la intensificación situacional. Como ya explicamos, la masa es esta entidad que se construye por muchas personas que piensan juntas y actúan juntas. Es decir, muchos empiezan a pensar como uno solo. La masa puede crecer, puede disminuirse, puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser temporal y puede ser permanente, y hasta puede separar a aquellas personas que no se alinean a ella. Varios ejemplos de masa fueron otorgados que afectan al mundo político, como los movimientos sociales, los partidos políticos o los grupos étnicos religiosos. Habiendo terminado, les pedimos a los chicos que nos pregunten de qué masas ellos pensaban que habían formado parte alguna vez en su vida. Después abordamos el tema del pensamiento grupal, que es cuando un grupo de personas en masa empiezan a tener un solo pensamiento, una sola línea de pensamiento, y empiezan a ignorar otras corrientes que podrían tener. Es decir, yo, al formar parte de la masa, me empiezo a adherir a lo que la masa dice, más allá de mis propias creencias. Varios ejemplos se dieron de esto. Por ejemplo, Las Brujas de Salem, que es esta obra que se trata de un grupo de mujeres que son castigadas porque en histeria colectiva el pueblo las empieza a acusar de brujería. Luego contrastamos esto dando ejemplos de la vida política, y por eso es interesante el ejemplo que dimos antes, porque de hecho Las Brujas de Salem, como obra literaria, es una metáfora para el fenómeno del macartenismo, que fue una cacería de brujas de comunistas en Estados Unidos de la Guerra Fría. Se dieron otros ejemplos de pensamiento grupal, como puede ser el pensamiento durante las dictaduras, en el cual todas las personas empiezan a alinearse al pensamiento de la masa, a pesar de que haya evidencia para pensar lo contrario. Finalmente, llegamos al concepto de la intensificación situacional, que ocurre cuando dentro de un frenesí dentro de la masa, las personas empiezan a tomar acciones que no hubieran tomado antes, se pierden las inhibiciones, y al no haber un vigilante, porque como todos estamos anónimos dado que nos protege la masa, las personas muestran una cara diferente. Ejemplos de esto podría ser el genocidio de Ruanda, en el cual madres de familia asesinaron a los hijos de su vecino porque era lo que la masa les ordenaba. Hay que recalcar que en el taller también se explicitó que la masa no es necesariamente mala. Por ejemplo, dentro de ciertas protestas, las personas en masa, por ejemplo durante las protestas de Black Lives Matter en los años del 2020, pudieron protestar por sus derechos de una forma en la que no lo habían hecho nunca antes. Después de haber terminado con estos conceptos y en cada etapa pedirles a los chicos que nos dieran ejemplos de cómo creían ellos que esto podría afectar en el mundo político o cómo ellos podrían haber sentido esto en su vida, se hizo una reflexión final de cómo se sentían ellos al haber formado parte de una masa, de qué masas pensaban que ellos formaban parte y, siendo que hay masas buenas y masas malas, cómo ellos podían protegerse de los efectos de la masa. Y así concluye el taller número 2.
Todos nuestros talleres fueron organizados en 3 grandes módulos. El primer módulo trata el tema el liderazgo, que tiene un taller cuyo objetivo fue determinar los diferentes tipos de liderazgo y cómo estos importan o impactan a una tarea encomendada, que cuando se traduce a la administración de un país tiene importantes connotaciones políticas. El segundo módulo tiene 2 talleres. El primero dedicado a conceptos relativos de la masa y el segundo a explicar cómo esa masa se comporta a través de la desindividuación. El objetivo general de este módulo es informar a los jóvenes que la masa no es ni buena ni mala, es simplemente un fenómeno social. Sin embargo, es importante tomar conciencia de formar o no formar parte de una masa para ser ciudadanos responsables y libres. Lo que me lleva a nuestro último módulo, que tiene 2 talleres. El primero, relativo a principios importantes para construir conciencia, que son justamente la libertad y la responsabilidad. Y el segundo, que trata estrategias expuestas por Zimbardo para crear conciencia. Todos nuestros talleres tienen una duración aproximada de 30 minutos y están diseñados en base al ciclo de Cole. Es decir, iniciamos con una actividad de apertura en la cual nos vamos calentando motores o nos vamos familiarizando con la materia. Segundo, exponemos a nuestros estudiantes a una experiencia que llama a la reflexión. Después de reflexionar, ponemos los conceptos claves de lo que hemos hablado y finalmente evaluamos. Para concluir, el programa Conscientemente inició como una respuesta a la falta de conciencia y percepción de la importancia de la política dentro de la juventud. Para responder a esta necesidad, realizamos una investigación sobre el poder de la política y el liderazgo para poder crear un programa con el objetivo de brindar espacios de reflexión política. Hemos usado herramientas interactivas y ejercicios prácticos que buscan que los jóvenes logren asimilar los conceptos abstractos de la psicología política. De esta forma, nuestro programa logra dar herramientas concretas y estrategias que, junto a los espacios de reflexión, favorecen a la formación de individuos políticamente sensibles, inteligentes y autoconscientes. Para cumplir este propósito, hemos utilizado la metodología del aprendizaje activo y el ciclo de Kolb dentro del diseño de nuestros talleres. Adicionalmente, hemos tomado en cuenta las respuestas a las entrevistas realizadas. Esto nos ha permitido concluir que las metodologías de nuestro programa son compatibles con las necesidades de nuestro público objetivo. De esta forma, hemos podido promover un aprendizaje a través de un proceso de reflexión, conceptualización y experiencia. Es importante mencionar que los jóvenes también pueden hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje y fomentar las interacciones humanas y sensibles que atraviesan los temas psicopolíticos, logrando de esta forma inducir un principio de responsabilidad como parte esencial de la conciencia política. En nuestra investigación teórica hemos analizado principalmente los conceptos de poder, liderazgo, masa y desindividuación. Mediante este conocimiento hemos podido utilizar las estrategias cognitivas planteadas por Philip Zimbardo como una base para el diseño de los talleres y módulos de Conscientemente. Para poder comprender mejor a nuestros jóvenes beneficiarios, pudimos establecer mediante las entrevistas realizadas que estos en general tienen una visión negativa sobre la política, pero a la vez tienen curiosidad y ganas de involucrarse. Nos mencionaron que es importante realizar talleres con participación activa de la audiencia y distintos del método clásico. Hemos realizado varios pilotos de algunos módulos de nuestro taller para comprobar tanto su funcionalidad como su eficacia. Estos talleres podrán ser utilizados por los adolescentes que forman parte de la Escuela de Formación Política para Jóvenes de la Universidad San Francisco. Finalmente, esperamos en un futuro poder expandir estos talleres para que puedan ser utilizados en jóvenes de colegio que no estén tan involucrados cotidianamente en la política. Creemos firmemente que es de vital importancia utilizar los conocimientos de la psicología de masa y aplicarlos en talleres como Conscientemente para la formación de una generación más libre, consciente y responsable políticamente. Muchas gracias.